Nuevamente las plazas, el espacio desde donde se puede comunicar aquello que en los medios normalmente no se escucha. Así es, y además tuvo dos aspectos muy importantes esta plaza. Uno, bueno, desde ya el cuantitativo, una concurrencia bastante significativa. Y después el simbólico, por la presencia de las Madres de Plaza de Mayo y por la presencia en una misma mesa de representantes de la CGT y la CTA, que no siempre han marchado juntos, pero que seguramente como consecuencia de las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, que afectan severamente y fundamentalmente a la clase trabajadora, han empezado a transitar un camino de unidad. Representa un lugar de contención para aquellos que disfrutaron durante 2 años y medio de un proyecto que los incluyó, que los contuvo, que les dio quizá lo que siempre soñaron y nunca creyeron que iban a poder conseguir. Y una vez que viene un proyecto restaurador conservador, es la manera que en general la gente que no tiene una participación política en algún partido o en algún sindicato, es la forma que tiene de expresarse. Muy satisfechos que esta primera actividad pública del Movimiento Nacional Alfonsinista Forja haya generado una expectativa de esta naturaleza, pero también un espacio donde hemos confluido distintas expresiones del campo político del movimiento nacional, organizaciones sociales, expresiones tan importantes como las de las Madres y la CGT. Hay una responsabilidad nuestra de los dirigentes políticos de acompañar a la sociedad, de dar el debate, y creo que las plazas son eso. Es un lugar de debate, de charla, de escucharnos y de contención. Cuando hablamos de este pequeño desmembramiento, pero duro, del Frente para la Victoria, ¿qué opinión le merece? Hay una política orientada desde el gobierno a fracturar, a dividir, fundamentalmente en el campo parlamentario, que es donde ellos exhiben algunas debilidades, a quienes tienen la obligación, porque se la impuso el 49% que lo eligió para cumplir ese rol, de ejercitar la oposición. No es lo que nosotros hubiéramos hecho. Al revés, con Leopoldo Moró estamos en un proceso de unificación de espacios. Toman algunas decisiones que van en contramano con esta política y que terminan unificando, como es por ejemplo la pretensión a través del fiscal Ricardo Sáenz o del juez Bonadío de llevar adelante un acoso judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo presidía un partido político, Forja, él lideraba un movimiento político, el Movimiento Nacional Alfonsinista. Decidimos unir esfuerzos en el MNA Forja porque nos parece que el Frente para la Victoria contiene lo que es la expresión nacional, popular y democrática de la vida política argentina, y que el bipartidismo pasó a la historia porque hay peronistas, radicales, socialistas en cualquiera de las dos veredas, y que la otra vereda es neoliberal conservadora. Sostener la unidad, más que de los dirigentes, del 49% de los que votaron en favor de la continuidad del proyecto nacional, porque en ese 49% no hay un arrepentido, mientras que sí empieza a aparecer en el 51% que acompañó a Macri muchos arrepentidos. En el buen sentido de la palabra, no lo digo con una mirada peyorativa, hay muchos compatriotas que van advirtiendo que estas políticas van de contramano con las promesas que fueron las que Macri planteó en la Asamblea Legislativa con la que dio inicio a su mandato. Avanzar hacia la pobreza cero, controlar la inflación y reabrir el diálogo. Y nada de esto ha ocurrido, todo lo contrario. Entonces, romper el Frente para la Victoria puede llegar a aparecer como irte de la vereda nacional y popular y pasar a una vereda neoliberal, porque el Frente para la Victoria cada vez tiene que ser más plural y cada vez tiene que ser más horizontal, conteniendo no solo una parte importante del peronismo en su mejor esencia, sino lo mejor del radicalismo, lo mejor del socialismo o de la izquierda nacional, y creo que ese es el camino. La inflación se ha disparado a un nivel del 40% y sigue en escala ascendente, hubo una devaluación del 60%, aumentó significativamente la pobreza porque cayó en picada el ingreso de los argentinos, de los trabajadores, de los jubilados, de los cuentapropistas, de los sectores medios, de todos los que viven de un ingreso fijo en pesos, y el diálogo ha sido desplazado por las amenazas, la violencia, el protocolo, la política sistemática de sembrar miedo, el miedo a perder el trabajo, el miedo a ser perseguido en el Estado porque escribís en tu Facebook o en tu Twitter a favor o en contra de tal idea. Así que bueno, me parece que en lapso de 70 días lo que ha quedado al desnudo, que en realidad todo eso ha sido reemplazado por dos vigas que son las que sostienen el plan económico: la caída de los ingresos de los argentinos y el endeudamiento como única herramienta para hacer funcionar el sistema económico. Lo mismo con el PJ, necesitan un PJ con un perfil opositor y no condescendiente con el neoliberalismo que se está viviendo en esta época.
sí, y vamos a trabajar desde afuera claramente para eso. En el PJ van a tener que dar un debate acerca de cuál va a ser el perfil que asumen. En los 90 cooptaron al sistema político argentino. El peronismo y el radicalismo, que a lo largo de su historia y de lamentables desencuentros habían expresado una parte de la voluntad popular, en los 90 estuvieron limitados por las corporaciones económicas. Es decir, el modelo económico mundial fijaba los límites de la política. Y esto se logró romper a partir del 2003. Crisis brutal de por medio. Lo más importante es lo que ocurra en el Frente para la Victoria. No hay ninguna posibilidad de que el PJ recupere competitividad electoral si no cuenta con el kirchnerismo. Del mismo modo, el kirchnerismo debe contar con el peronismo. Hay que volver a eso, a un peronismo, columna vertebral del Frente para la Victoria, donde los que pensamos en la redistribución de la riqueza, en la expansión de la economía, en la justicia social, pero en la soberanía política, económica, energética, etcétera, etcétera, todos estemos en la misma vereda, unidos con nuestras tradiciones. Pero el kirchnerismo hoy me parece que es más que el PJ. ¿Por qué? Porque expresa precisamente lo mejor del radicalismo, lo mejor del peronismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de los sectores progresistas y a todos aquellos compatriotas que tal vez nunca se incorporen formalmente a un espacio político, pero que tienen muy en claro que hay que apuntalar un proyecto autónomo de país. Cuando hablamos de las denuncias del juez Bonadío y este globo de ensayo que se ha realizado sobre la figura de Milagros Salas, ¿qué nos puede decir al respecto? Hay una idea del gobierno de Macri para ocultar los descalabros que ha producido su política económica en la economía real, una inflación brutal que afecta el poder adquisitivo del salario, de hablar de dos cosas. Van a hablar de herencia y van a hablar de corrupción. Nosotros contestamos que la herencia que el gobierno de Néstor y Cristina le ha dejado a Macri son 6,5 millones de puestos de trabajo, casi 200.000 pymes, 3,5 millones de nuevos jubilados, la asignación universal, el ARSAT, los satélites dando vuelta por la órbita espacial. Las heladeras que compraron los franceses. Claro, por ejemplo, esas heladeras que transmiten en la órbita que si no la Argentina hubiera perdido. Y la corrupción es algo que todas las restauraciones conservadoras alimentadas por los grandes grupos de medios están ensayando para debilitar a los movimientos populares latinoamericanos. Fue contra Lula, fue contra Chávez, va contra Dilma, va contra Evo, va contra Cristina. Tenemos una justicia servil de los grupos económicos y profundamente corrupta. El juez Bonadío es un juez corrupto, absolutamente corrupto. Ha utilizado a lo largo de su carrera judicial este procedimiento infinidad de veces para tratar de blindarse o defenderse de las más de 40 acusaciones que tiene en el Consejo de la Magistratura. Acusaciones que están originadas en kirchneristas, antikirchneristas, abogados de causas que lo han imputado de pisar causas para derivarlas a estudios privados. Tiene denuncias por ser titular, bueno, en este momento no, es vicepresidente de una fundación en la que hacen aportes voluntarios, entre comillas, empresarios connotados. Tiene una actividad privada en una firma de comercialización de combustibles que está expresamente prohibido porque los jueces no pueden tener actividad comercial. Entonces él se defiende procesando. Entonces, ese juez lleva adelante un proceso contra Cristina o pretende llevarlo adelante. Lo que pasa que en este caso me parece que se pasó de la raya, porque está poniendo en riesgo la paz social e institucional de la Argentina, además con un procesamiento absurdo. En primer lugar, absurdo porque ni siquiera los denunciantes habían pedido el procesamiento de la presidenta. Y absurdo porque recae sobre una materia que no es judiciable, como es el manejo de la política cambiaria y monetaria. Es lo mismo que si ahora yo pidiera el procesamiento del presidente del Banco Central porque decidió elevar las tasas de las LEVAC y yo me siento perjudicado por esa circunstancia. Esas decisiones te pueden gustar, no te pueden gustar, pero no son judiciables. A veces se pierde vendiendo dólares a futuros, a veces se gana. Es un instrumento que utilizan todos los bancos centrales del mundo. En la denuncia original, que fue una denuncia de campaña política hecha por Pinedo y por Mario Negri, ni siquiera estaba acusada por ellos, que eran los opositores, la presidenta de la Nación, y Bonadío la trae a un juicio de forma tirada de los pelos. El verdadero problema es que se evaluó por un 60%. Lo que pasa es que el gobierno, que estaba vendiendo a futuro esos dólares, creo que a 10 pesos y pico, pretendía de esa manera marcarle la cancha al mercado, precisamente porque había una presión devaluatoria muy fuerte a la que Cristina Kirchner no quiso ceder. Primero porque sabía el impacto que esto tenía sobre los ingresos de los argentinos,
argentinos, y en segundo lugar porque se abría la puerta a lo que ahora está ocurriendo. Terminamos en una devaluación del 60% y todavía sigue caminando para arriba, y eso ha producido un proceso inflacionario que configura un peor panorama, recesión con inflación. Y lo de Milagro Sala es una justicia cooptada por la política de Jujuy que ha violentado, por eso el reclamo internacional, los principios más elementales de nuestra Constitución que tienen que ver con la presunción de inocencia y con el debido proceso. Milagro Sala está detenida antes de la acusación, porque la acusación por la cual ahora está detenida es posterior a su detención. Entonces, me parece que es un punto muy preocupante porque muestra signos de autoritarismo un gobierno que lleva apenas 70 y pico de días en el gobierno. Hay que pensar a mediano plazo, y mediano plazo es recuperar la legitimidad del voto y ganar la elección del 2017. Hay que prepararse para eso, dar la batalla para defender cada uno de los derechos que tenemos que defender para que la gente se sienta contenida y representada, pero pensando en el 2017 en ganar la elección. Bueno, esperemos que el partido judicial pueda ser controlado por la ciudadanía y la justicia. Nosotros lo intentamos con una reforma, es una de las deudas de la democracia. Así como las Fuerzas Armadas se reconvirtieron al sistema democrático, los partidos políticos practicaron su democracia interna. Bueno, hay una gran deuda que es este partido judicial, que no es homogéneo porque hay algunas jurisdicciones como la justicia del trabajo o como algunas otras jurisdicciones o materias que trabajan con decoro. Hay otras, las más ligadas a la política o a los poderes económicos, que trabajan de manera vergonzosa. Hicimos el intento y lamentablemente el resto del sistema político no nos acompañó. Nos acusaban de hacer una reforma en beneficio del kirchnerismo. Bueno, ahora que les toca gobernar a ellos y les toca padecer, no a Macri porque es parte del sistema económico privilegiado, sino a los otros partidos políticos, espero que podamos sentarnos a conversar algo que es imprescindible. Sin justicia no hay democracia. Un reflote del caso Nisman es disuadirnos de los temas importantes, correr hacia otro lugar la mirada. Que la justicia argentina, que es una justicia ineficaz, ineficiente y comprometida con los grupos económicos más concentrados, después de un año no pueda determinar qué pasó en el caso Nisman, es bochornoso. No es impunidad, como dijo el presidente de la Corte. En todo caso, el presidente de la Corte es responsable de la impunidad que él atribuye al juzgado de primera instancia, porque él es el superior en última instancia. Bueno, es lo mismo que intenta Bonadío. En realidad lo que ellos intentan es lo mismo que hicieron con los líderes populares en el pasado. A Irigoyen llevaron el extremo de trasladarlo a la isla de Martín García, casi asesinarlo porque tenía un severo problema de congestión pulmonar. Te lo hicieron con Perón, que lo mantuvieron en el exilio no sé cuántos años. Y ahora lo están intentando practicar con Cristina Kirchner, inventando causas, inventando asesinatos. Yo publiqué una nota que se titula "Los fiscales que quieren asesinar a Nisman", porque está en cabeza de ellos desesperadamente tratar de demostrar que fue un asesinato, llevarse la causa al Fuero Federal para manejarlo ellos y redireccionarla para tratar de imputarla a la presidenta. Hacen esfuerzos de todo tipo para sacar de la cancha a Cristina. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el gobierno de Cristina no terminó como ellos querían que terminara. Ellos querían que terminara como terminó el gobierno de Alfonsín. Y de esa manera justificar las políticas de ajuste. Como no ocurrió lo que ellos querían, quieren fabricar este escenario ahora arrastrando a la presidenta a tribunales. Lo que sucede es que el sistema judicial argentino es permeable a las chicanas y la jueza Arroyo Salgado, que tiene hasta intereses patrimoniales en que esto sea un asesinato y no un suicidio, y los grupos económicos concentrados que quieren que sea un asesinato, y los fondos buitres que quieren que sea un asesinato, y algunos servicios de inteligencia del exterior, israelí y norteamericano, que quieren que esto sea un asesinato, están presionando a la jueza. Es decir, todos aquellos que siempre se opusieron a los movimientos populares. Pero también ahí se equivocan porque tampoco la sociedad es ni la que era en la época de Irigoyen, ni después del 55, ni después del golpe de Estado económico con Alfonsín. Es una sociedad que ha tomado mucha más conciencia y están jugando con fuego. Porque el militante verdadero va a poner su vida por la presidenta. Pero no es solamente el militante, se va a producir una reacción social de todos aquellos que se sintieron empoderados durante el gobierno de Cristina, que fueron incluidos y que tienen muy en claro que ni siquiera van contra Cristina, van contra las políticas que Cristina representa y en una operación que yo denomino escarmiento, atacar a quienes en el futuro se atrevan a llevar políticas de la misma naturaleza. Pero el escarmiento va a terminar tronando contra ellos. Ahora, esto no es lo que uno quiere para la Argentina. Uno no quiere confrontación, no quiere, como ellos decían, grieta.
Acá efectivamente están fabricando una grieta, porque una cosa es la grieta por la diferencia de proyectos, regresión en la distribución del ingreso o distribución del ingreso en favor de los sectores populares, y otra es una grieta fabricada artificialmente para llevar a los argentinos a una confrontación fratricida. Me parece que la justicia tiene que investigar que la fiscal y la jueza están haciendo bien lo suyo y que lo que no quiere toda esta gente es que la jueza y la fiscal sigan haciendo lo suyo. Entonces, que el fiscal general, que es uno de los promotores de la marcha del 18 de febrero del año pasado y que dijo en aquel entonces que se trataba de un asesinato sin ninguna prueba y de una manera, para un juez o para un fiscal vergonzante, se debió haber apartado de la causa. Yo espero que la jueza se mantenga firme y que la Cámara, sobre la que recae la decisión de mantener o no a la jueza en este tema, haga honor a la palabra justicia e investigue exactamente qué pasó y le diga a todos qué es lo que ocurrió y que no caiga en la presión de los grandes grupos que ya cayó la justicia argentina y yo digo, atentado contra la embajada de Israel en Argentina. El órgano de origen, es decir, el tribunal que juzgó eso fue la Corte. Resultado, 0. Atentado a la AMIA. Durante 12 años sostuvieron que un grupo de policías había hecho todo esto. Resultado, todo mentira. Volvimos a foja 0. El fiscal que tenía que investigar esto termina con un tiro en la cabeza. Todo hace presumir, por las pruebas colectadas hasta el momento, que se trató de un suicidio. En lugar de investigarse la inducción, se quiere hacer lo mismo con la embajada de Israel y con la AMIA, es decir, que nunca se sepa la verdad. El protocolo antipiquetes, según Eve Bonafini, tuvieron que metérselo en el bolsillo. Y efectivamente es así. Menos mal. Claro, pero además porque ellos creen que todo ha quedado congelado en el 76, que esta es la misma sociedad del 24 de marzo del 76, como si en el medio no hubiera ocurrido nada. Y esta es una sociedad que elevó su nivel de conciencia, que tomó para sí la ampliación de derechos civiles, políticos, sociales, derechos humanos, y que le dio una respuesta inmediata. A las 48 horas ese protocolo pasó al ridículo. La primera utilización del protocolo ha fracasado estrepitosamente y por suerte no lo aplicaron. No se puede contener una manifestación de 50 o 60 mil personas en la calle. Se produjo una enorme movilización en respuesta a estas políticas y particularmente en el caso de los empleados del Estado, en respuesta a la persecución ideológica, cosa que tampoco había ocurrido a lo largo de 32 años en la Argentina y que es una enorme regresión autoritaria. Una política brutal de ajuste, como la que se está implementando, que no son empleados, sino que para el lenguaje de ellos son ñoqui, con un ajuste brutal, que para ellos no es ajuste, sino que es sinceramiento de tarifas, algo que repercute y que hace perder el 40% del poder adquisitivo del salario y que puede significar desocupación, esto va a tener necesariamente protestas callejeras. Alfonsín no solamente terminó con un Estado organizado para matar, sino que terminó con la persecución ideológica y con el autoritarismo cultural. Bueno, por eso digo que ellos creen que estamos viviendo en la sociedad del 24 de marzo del 76. Si la respuesta va a ser la represión, me parece que es una respuesta equivocada. Macri con el Papa Francisco y esa necesidad de caerle bien al ambiente católico. El Papa, que es una de las principales figuras del planeta, porque le toca a él llevar adelante la fe de 1.200 millones de personas, tiene una posición política respecto del capitalismo salvaje muy clara y sigue una tradición que es la doctrina social de la Iglesia, que se opone al capitalismo salvaje, al capitalismo financiero, al capitalismo depredador, no al capitalismo que genera puestos de trabajo. El mensaje del Papa hacia ese capitalismo depredador es claro. Al Papa le duele que en su país vuelvan políticas neoliberales que él combatió durante los 90. ¿El Congreso va a permitir que se derogue la ley Cerrojo y la ley de pago soberano? Yo no sé cuál va a ser el resultado final en el Congreso. Por supuesto, aliento, como la mayoría de los argentinos, la esperanza, y sobre todo en el caso particular del Senado, de que el Frente para la Victoria, que allí tiene una mayoría nítida, ponga freno a algunos de los atropellos del gobierno de Macri. Uno de ellos es este. Se ufanan de haber hecho un acuerdo con los buitres, que todavía no está del todo claro ni ha sido cerrado, y están proyectando pagar entre 15 y 20 mil millones de dólares por el 7%
del total de los acreedores que quedaron afuera, cuando Néstor y Cristina, posteriormente, primero uno en el canje de 2005 y el otro en el 2010, pagaron en total cerca de 40.000 millones, pero por el 93% del total de acreedores. Entonces me parece que, claro, si vos le vas a pagar el 100% al que te pide y te reclama, arreglas enseguida. Y todavía no está muy claro, ahí hay una ida y vuelta con los fondos buitres de mayor envergadura, cuál es la cifra final y si además se va a pagar en efectivo o se va a pagar en bonos. Pero lo que está así muy claro es que hay una declinación de la soberanía y de lo que hasta aquí se había logrado, que era arrinconar a los buitres, con un falso argumento, que no arreglar con los buitres implicaba no acceder al financiamiento. Y no es cierto. Argentina durante todo este periodo accedió a financiamiento en organismos multilaterales, colocó bonos de deuda que este gobierno no pudo colocar, fracasó en un intento en ese sentido, se pudo hacer el swap con China por alrededor de 20.000 millones. Así que no es cierto. Lo usan como argumento porque lo que están desesperados es en volver al mercado financiero, porque es la única herramienta que ellos tienen en la cabeza para llevar adelante el proyecto económico. ¿Ganancias? Ganancias es una promesa incumplida del gobierno de Macri. Creo que nosotros cometimos un error, debimos haber aplicado la propuesta de Daniel Scioli todavía en nuestro gobierno. Quedaban 2 meses de gobierno y era llevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos. No hubo demagogia por parte del gobierno de Cristina. Si hubiera ganado Scioli, nosotros advertíamos todo lo que está haciendo Macri y ellos nos decían es la campaña del miedo. Bueno, ahora habría que preguntarle a los periodistas cuál es la respuesta. Macri hizo una promesa de llevar a 30.000 pesos el mínimo de ganancia. La incumplió, presenta una farsa, van a terminar pagando ganancias más gente de la que pagaba antes. El Frente para la Victoria va a presentar su propio proyecto en la Cámara de Diputados para que la gente que gane menos de 30.000 pesos deje de pagar ganancias. ¿Cómo nos defendemos ante este ajuste si los sindicatos no responden y no están a la altura de las circunstancias? Perón decía que había que ir con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Lo digo en términos figurados, lo digo en términos de manifestación política. Si los dirigentes no se ponen a la cabeza, la gente los va a pasar por encima y la gente va a salir a defender sus derechos. ATE hizo una gran convocatoria el otro día, pero una marcha normal de ATE hubiera reunido 2.000, 3.000 personas, reunió 60.000 personas. Yo espero que el resto de los dirigentes, que no le van a cuestionar políticas a Macri, pero que van a tener que salir a defender a su gente, como ahora Moyano, Caló y Barrio Nuevo, que se juntaron las 3 CGT, bueno, porque ellos no le pueden decir a su gente que van a pagar más impuestos a las ganancias de lo que pagaban antes. Un buen ejemplo es Bancarios. Bancarios le hacía paro a Cristina porque no quería pagar ganancias. Hace una semana que está acampando en la puerta del Banco Central porque no solo no quiere pagar ganancias, sino que no va a bancar ningún despido. Me parece que eso es lo que estamos necesitando, los dirigentes que se pongan a la cabeza de los reclamos. Muchísimas gracias, Leopoldo Moró. Ha sido muy amable el esfuerzo que ha hecho para seguir hablando con nosotros por una jornada intensísima en la ciudad de Mar del Plata. Gracias por estar con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes la amabilidad de haber registrado la actividad que llevamos adelante. Gracias. No, gracias a vos por poder comunicarnos con la ciudadanía que necesita otras voces ahora que se ha concentrado nuevamente en un solo sentido la palabra.